Doctor, no se le escucha, creo. Ah, perdón. Sí. Ahora sí, vamos a hacer un review. Muy buenas tardes con todas y todos los colegas, estudiantes, profesionales que nos están visualizando a través de la plataforma de Facebook Live en esta alianza entre equipo jurídico y Organización Internacional ENGIE respecto a estos cursos virtuales que se ha creído conveniente proyectar para lo que es los meses de agosto y septiembre del 2020. En esta oportunidad tenemos el honor de contar ya en la sala de Zoom con la doctora Sandra Gil Armas, quien tiene a cargo esta segunda jornada del curso de Derecho Internacional Humanitario. Y justamente la temática que nos trae es una temática bastante interesante, esa relación entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Pero teniendo en cuenta lo importante de la trayectoria de la doctora Sandra Gil Armas, voy a pasar a leer su hoja de vida para poder conocerla un poquito más, aunque yo estoy seguro que ustedes ya la conocen porque no es su primera vez dentro de las que son ponencias. Ya la doctora tiene amplia experiencia respecto a exposiciones, ha sido expositora en diversos cursos. En ese sentido, vamos a leer su hoja de vida. La doctora Sandra Elizabeth Gil Armas ha estudiado Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, tiene estudios de especialización en Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica. Asimismo, es integrante de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, en sus siglas ACODI, Costa Rica, exdirectora de la Sociedad de Derechos Humanos y Población Vulnerables de la Asociación de Investigación Jurídica APES Juris. Asimismo, es una prolífica escritora de artículos jurídicos en la temática de derechos humanos, jueza en concursos internacionales de derechos humanos y me consta que es ponente y muy brillante respecto a sus ponencias, no solamente en el Perú, sino también en otros países a las cuales ha sido ella invitada. En ese sentido, doctora Sandra Elizabeth Gil Armas, sabemos que la temática de relación entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos va a ser manejada de manera brillante por usted. Entonces es bienvenida a esta platea. Adelante, doctora. Muchas gracias por su gentil disposición de poder contribuir con nuestro crecimiento profesional. Adelante, doctora. Muy buenas tardes con todos y con todas los que están mirando esta transmisión, los que nos están siguiendo, igualmente para los que seguramente mirarán esta sesión luego. Quisiera iniciar agradeciendo a cada uno de ustedes por el tiempo que se están dando y principalmente al doctor León, ¿no? Por la consideración a mi persona. Muchas gracias por tan brillante presentación que se me ha brindado. Para los que no me conocen, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Sandra Gil Armas, soy amante de los derechos humanos, ¿no? Y justamente en lo que vengo realizando desde hace más o menos 3 años es que la comunidad jurídica pueda comprender la importancia no solamente de los derechos humanos como tal, sino también del derecho internacional. Y el día de hoy tengo a cargo en esta segunda jornada del curso de Derecho Internacional Humanitario como tal. Si bien es cierto, el curso es Derecho Internacional Humanitario, pero cabe dar este paso a poder entender la relación que tiene con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es esta relación? ¿Qué tan importante es poder observarlos los dos en la misma plataforma? ¿Quién va a ser de pronto el organismo que de alguna manera va a hacer un llamado de estas normas del derecho internacional humanitario? Entonces, el día de hoy tengo a cargo en esta sesión, que más o menos demoraré dentro de 40 a 45 minutos. En el transcurso, tal vez me gustaría que puedan realizar algunas consultas o posiciones, ¿no? Porque es lo que también nos va a ayudar a poder abrir un poquito más el debate. Relación entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Lo primero que debemos entender es lo siguiente. Ambos
pertenecen al derecho internacional, ¿cierto? Entonces, ambos son parte del derecho internacional. Y como siempre reitero en cada una de las sesiones que me brindan la oportunidad de reflexionar algunos temas, es lo siguiente. El derecho internacional siempre va a ser importante para los estados. ¿Por qué? Porque de alguna manera los estados están dando parte de su soberanía, ¿cierto? Mediante los distintos tratados, convenios, porque ha existido claramente, antes de que exista algún tratado, antes de que exista algún convenio, una negociación entre los estados. Entonces, como existe una negociación entre los estados, ¿qué es lo que se está logrando? Que los estados puedan ser parte de estas obligaciones. Y como son parte de las obligaciones, tienen que cumplir. Tienen que cumplir. Muchas veces los estados, porque hablar de un estado es hablar de las distintas políticas que se van a venir dando, de acuerdo a los distintos gobiernos. Entonces, con cada uno de los gobiernos vamos a tener una realidad distinta. Nosotros, como peruanos, peruanas, lo sabemos. Entonces, esta realidad distinta va a tener los jefes de estados que se encuentran conocer de estos tratados internacionales que tenemos. Estos tratados internacionales, en este caso que tenemos a cargo la sesión, tenemos desde dos puntos de vista: el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Entonces, ambos pertenecen al derecho internacional público. Ambos están dados, están dotados para la protección de la persona humana. Estas dos ramas, tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es la finalidad que se tiene? La finalidad es custodiar a la persona. Perfecto. Pero acá vienen también las diferencias. Si bien es cierto, vamos a custodiar a las personas, pero ¿entre cuáles van a ser las diferencias? Entre saber en qué momento voy a plantear el derecho internacional humanitario, en qué momento se va a hacer un llamado de los derechos humanos, de todo ese corpus juris que pertenece a los derechos humanos, para quienes realmente, a quienes se busca proteger. Entonces, esas preguntas son aquellas que nos van a ayudar de alguna manera a poder primero hacer una diferencia. Es necesario que hagamos esta diferencia para después poder conocer esta relación que tienen. Porque sucede en muchos estudiantes y profesionales también que de pronto confunden a estas dos ramas, o la confunden o entienden que no tienen nada que ver y no tienen ninguna relación. Y lo que vamos a hacer ahora es comentar algunas diferencias que existen de acuerdo a las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Primeramente, ¿en qué momento debería de aplicarse el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario se va a aplicar, se va a hacer un llamado claramente en los tiempos de conflicto armado. Entonces, cuando existe este conflicto armado, yo que sé perfectamente, tengo que hacer un llamado al derecho internacional humanitario, a todo ese corpus juris que se forma, claramente a los convenios de Ginebra, ¿cierto? Y nos preguntaríamos, ¿y los derechos humanos? ¿En qué momento voy a hacer el llamado? Los derechos humanos se va a hacer un llamado en todos los tiempos, para todos los lugares. Los derechos humanos están dados para todas las personas en todo el mundo. Y lo primero que debemos de recordar es, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos claramente se dio desde la Segunda Guerra Mundial por todas las atrocidades, todas las violaciones a los derechos y el no haberse reconocido estos derechos como tal, que justamente a nivel internacional, mundial, se dice, no, tenemos que tener ese reconocimiento, ¿no? Y cuando hablo de reconocimiento, es importante que conozcamos que el reconocimiento, más que todo es ello, es un documento en lo que tengo y digo, perfecto, tengo el derecho a la dignidad, tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a la integridad en sus distintas modalidades. Entonces, los derechos humanos como tal se dan en todos los tiempos, se dan en todos los lugares. Y el derecho internacional humanitario solamente en los tiempos de conflicto armado. Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos. Luego, la segunda diferencia que debemos de tener en cuenta es que cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos están dirigidos para proteger los derechos, valga la redundancia, y las libertades de
todas las personas, de todos, absolutamente todas. Y con ello nos vamos a la primera idea. Que ustedes revisen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también denominada el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 1, ustedes van a encontrar lo siguiente, ¿no? Los estados que son parte se comprometen a cumplir cada una de las obligaciones y derechos que contiene este corpus juris, que sería la Convención, respecto a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Bajo la jurisdicción, ¿qué quiere decir? Nacionales, no nacionales, residentes, no residentes, ¿cierto? Entonces, el artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica ya hace un llamado al Estado y le dice, Estado, tú que has ratificado esta convención, entre los cuales está nuestro Estado peruano, tienes que proteger estos derechos de todas las personas sin ninguna discriminación. Entonces, esa es la primera idea respecto a los derechos humanos. Ahora nos vamos respecto al derecho internacional humanitario. ¿Para quiénes está dirigido? El derecho internacional humanitario está justamente dirigido para proteger, por un lado, a los militares, aquellos que se encuentran en ese conflicto. Por otro, a los civiles, pero en particular, a los heridos, a los enfermos, y justamente a aquellas personas que dejaron de pertenecer al conflicto. Entonces, respecto de todas esas personas, se dan cuenta cómo vamos diferenciando. Acá tenemos, respecto al derecho internacional humanitario, características que nos va a definir para quién va a ir dirigido. Mientras que los derechos humanos están para todos y para todas. Es importante esta segunda idea que planteo, porque con esta segunda idea, que hablamos de que los derechos humanos son para todos y para todas, es que nos vamos a poder entender luego algunos casos donde la Corte Interamericana se pronuncia y vamos a poder conocer cuál es la relación de la Corte Interamericana respecto al derecho internacional humanitario. Otra de las diferencias, como tercera diferencia, tendríamos justamente de que los derechos humanos como tal están para proteger a los individuos. ¿De qué los están protegiendo? Lo están protegiendo de aquellas vulneraciones que realizaría el Estado, ¿no? Entonces, acá tenemos de pronto a dos aspectos cada vez que hablamos de derechos humanos. Tenemos por un lado al Estado y tenemos por otro lado a los individuos. Entonces, tenemos individuos, tenemos el Estado. Si el Estado no cumpliría las obligaciones que tiene respecto a los derechos humanos como tal, estaría violando, ¿cierto? Estaría violando los derechos de los individuos. Entonces, ¿a quién se está defendiendo? Se está defendiendo a los individuos como tal. Y principalmente se está defendiendo a los individuos de quiénes, de los funcionarios estatales, por ejemplo. Funcionarios estatales que, teniendo un cargo, que realizando alguna función estatal, no la realizaron como debería de ser. No se hizo la debida justicia, investigación, sanción internamente, entonces se tenía que llegar a un sistema supranacional, que en este caso sería, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese por un lado, derechos humanos. Ahora vamos a mirar al derecho internacional humanitario, ¿no? ¿Quiénes son las partes que se encuentran? ¿A quiénes estaría defendiendo? ¿A quiénes estaría protegiendo? ¿No? Se estaría protegiendo, volvemos a mencionar, a los militares, pero acá sucede algo muy peculiar. También justamente aquellos funcionarios, a los mismos funcionarios, inclusive al Estado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de aquellos funcionarios, de aquellos militares, aquellos que dejaron de pertenecer a ese conflicto armado. Entonces, como dejaron de pertenecer a ese conflicto armado, se podrían encontrar heridos, se podrían encontrar enfermos, o simplemente los protegemos de que no se puede atentar contra la vida de estas personas. No se pueden dar torturas, no se pueden dar mutilaciones, es lo que nos dice el derecho internacional humanitario. Pero respecto a ello, si nos damos cuenta, tendría mucho que ver, ¿cierto?, con aquellas normas que contiene el Pacto de San José de Costa Rica. Porque el Pacto de San José de Costa Rica nos habla, por ejemplo, del derecho a la vida, que lo van a encontrar en el artículo 4, del derecho a la integridad en el artículo 5. Entonces, vamos con la tercera idea, que de alguna manera tenemos diferencias, pero también nos da a conocer de que tenemos derechos que se están protegiendo. Otra diferencia es hablar de la suspensión que se puede dar. Cuando hablamos del derecho internacional humanitario, no va a existir suspensión.
¿no? O sea, siempre se va en el momento del conflicto armado, porque no olvidemos que se aplica en el momento que se da el conflicto armado, en ese periodo de tiempo, es que justamente no se puede dar ninguna excepción. No hablamos de ninguna suspensión ni nada de ello. Ahora nos vamos con los derechos humanos. ¿Los derechos humanos tendrían alguna suspensión? Sí. Es más, existe un artículo el cual faculta a los estados que son parte de la Convención Americana o Pacto de San José a que puedan suspender algunos derechos, algunas obligaciones. Es el artículo 27. Cuando ustedes revisan el artículo 27 de la Convención, se van a poder dar cuenta que se pueden suspender. Y justamente en este momento de pandemia que estamos viviendo, algunos estados de la región de América, incluido nuestro país, presentó ante la OEA este artículo 27 para suspender algunas obligaciones. Se suspenden algunas obligaciones, pero la pregunta sería, ¿pero qué pasa, con, por ejemplo, con el derecho a la vida, ¿cierto? Con el derecho a la integridad, con la prohibición a la tortura. ¿Estos derechos se van a suspender? No, estos derechos no se van a suspender. En el artículo 27 de la Convención ustedes van a poder encontrar, estados pueden suspender algunas obligaciones, pero no van a poder suspender las siguientes obligaciones o derechos, entre las cuales, por ejemplo, vamos a encontrar el derecho a la vida. Respecto a ello, también cabe recordar el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, ¿no? Los cuales coinciden claramente cada vez que hablamos de los derechos humanos. ¿Por qué coincide con los derechos humanos? Porque justamente este artículo en particular, que es un artículo que justamente se hace un llamado cada vez que hablamos de conflicto armado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es lo siguiente. Mediante este artículo, lo que se menciona es que respecto a aquellas personas que justamente dejaron de pertenecer a este conflicto, no se puede atentar contra su vida, no se puede atentar contra la integridad corporal, especialmente en el tema de homicidios en todas las formas que puedan existir, ¿no? Entonces, se está protegiendo. Por otro lado, es necesario que podamos conocer de los organismos que cada uno de estos dos sistemas de protección de la persona, de la integridad de cada una de estas, es que, por un lado, cada vez que hablamos de los derechos humanos, hablamos del sistema interamericano, cuando nos estamos refiriendo a nuestro sistema regional. Sistema interamericano que tiene dos organismos que justamente están diseñados, cada uno con distintas funciones para poder proteger estos derechos. Por un lado tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas trabajan de manera en conjunto, pero también tienen distintas funciones que están diseñadas ¿en dónde? En la Carta de la OEA, por un lado, y por otro lado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en estos dos instrumentos vamos a poder encontrar cuáles van a ser las funciones, los deberes, las obligaciones que van a tener, en este caso, estos organismos. Los derechos humanos están diseñados, están dados con una finalidad primordial, ¿no? Esa es la finalidad con la cual se encuentra en el centro y todo ese corpus juris de derechos humanos los está rodeando. El tema de la dignidad de la persona humana. Y esta dignidad es paralela también cuando estamos hablando de aquellas personas que se encuentren dentro de este conflicto armado. Aquellas personas que decidieron de pronto ya no pertenecer o ya no se encuentran dentro de este conflicto armado, que puede ser, seguramente eso ya, no sé si lo han visto o lo van a ver cuando hablen netamente de derecho internacional humanitario, que se puede dar el CANI o el CAI, ¿cierto? Conflicto armado internacional, conflicto armado no internacional, que cada una tendría de pronto alguna definición. Digo tendría porque, por ejemplo, conflicto armado no internacional no tiene una definición como tal,
pero tiene características que nos van a ayudar a poder diferenciar, nos van a ayudar a poder diferenciar cuando estaríamos ante un conflicto armado internacional y cuando estaríamos ante un conflicto armado no internacional. Entonces, ambas, cada vez que hablamos de esta protección, porque no olvidemos con la primera idea que yo inicié, ambas están diseñadas para un sistema de protección de la persona. Cuando hablamos de la dignidad, esta dignidad que es inherente, esta dignidad que la tenemos como personas, esta dignidad que los estados van a tener que cumplir respecto a dos obligaciones primordiales, obligaciones tanto positivas como obligaciones negativas. En ellas nos referimos a las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. ¿El Estado tiene obligaciones de no hacer? Sí. Las obligaciones de no hacer es no violar. El Estado, tú no tienes que violar los derechos y libertades de las personas. Y por otro lado tenemos las obligaciones de hacer. ¿Cuáles serían las obligaciones de hacer? Realizar, por ejemplo, políticas, porque acá es un punto importante. No olvidemos que cuando hablamos de derecho internacional estamos hablando de normas que se encuentran internacionalmente, ¿cierto? Entonces, muchas veces las personas que nos encontramos en un estado desconocemos de esas normativas internacionales. ¿Por qué? Porque es más, las desconocen hasta los mismos magistrados, magistradas, los mismos abogados, abogadas, los desconocen. Peor aún, sucede con la sociedad civil. Sucede lo mismo. Entonces, para que se pueda conocer, las personas puedan saber que tienen estos derechos y libertades, es que estas normativas internacionales tienen que ser recogidas internamente. Van a ser recogidas internamente a través de qué? A través de políticas, a través de medidas que se tomen en los estados, a través de medidas que tienen que ser dadas, que tienen que tener base en estos derechos humanos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder encontrar el tema de que internamente encontremos tanto esta relación. Ahora, ¿cuál es el papel que cumple la Corte Interamericana? Porque hemos ido con diferencias. En las diferencias hemos encontrado el tema del tiempo, en qué momento se va a aplicar, para quiénes se va a aplicar, ¿cierto? Ahora, la pregunta sería si, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencias. Si es que hay casos de conflicto armado que han llegado al sistema interamericano y cómo el sistema interamericano ha actuado respecto a ellas. ¿Cuál ha sido la mención que ha realizado? Entonces, lo primero que antes de poder ir de pronto ya a esta relación como tal, para que ustedes puedan comprender, quisiera mencionar lo siguiente. Los derechos humanos están diseñados justamente para poder proteger las libertades, el goce, el disfruto de las garantías individuales de cada una de las personas que se encuentran en un estado. Mientras que el derecho internacional humanitario claramente está dado ¿para qué? Para proteger a las víctimas de los conflictos armados. Y de pronto ya encontraríamos como que y seguramente ustedes también se han cuestionado, ¿no? ¿Cómo es que hablamos, por ejemplo, de paz? Porque es uno de los pilares fundamentales que se busca en el sistema, tanto universal de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, en los sistemas regionales, ya sea europeo, el interamericano, el africano, que son los tres sistemas regionales que tenemos. Si es que se busca la paz, ¿cómo es que de pronto tenemos un derecho que está diseñado para el tema de los conflictos? ¿Por qué? Porque justamente se sabía de que era una realidad. Entonces, el derecho internacional humanitario está dado para poder proteger claramente a las víctimas de los conflictos armados. Sabiendo de que sí existe, que son realidades, entonces vamos a aplicar un derecho con el cual te vamos a decir, por ejemplo, a quienes de pronto en este conflicto se va a atacar o no, el papel importante que cumple la Cruz Roja, ¿no? Respecto a los heridos, a las víctimas y todo ello, y que no se dé una, digamos que se vaya más allá de lo que internacionalmente conocemos que es un conflicto. Entonces, internacionalmente se sabía que existía conflicto. Entonces, como existía ese conflicto, se tenía que ver medidas, se tenía que tomar políticas, se tenía que aplicar un derecho para de alguna manera poder también proteger, porque se está tratando de proteger principalmente a las víctimas.
Ahora nos vamos con algunos casitos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El primer casito es el caso Hermana Serranos Cruz versus el Estado de El Salvador. Esto lo van a encontrar en una sentencia, pero cuando se trató de aplicar una excepción preliminar. Y acá voy a explicar un poquito de ello. Una excepción preliminar, bueno, antes de ello, los procesos que llegan a la Corte Interamericana son procesos de, ya sea de manera individual o de manera colectiva, de personas que han estado en el momento de los hechos, ¿cierto? Entonces llegan ante el sistema interamericano y la Comisión Interamericana, luego de hacer una revisión, que no la voy a detallar ahora, no se preocupen, una revisión es que ese caso pasa a la Corte. La Corte Interamericana va a tener a tres partes. ¿Quiénes son las tres partes? Tenemos, por un lado, las supuestas víctimas, y las menciono como tal supuestas, porque no van a ser determinadas víctimas hasta poder tener una sentencia, ¿no? En el caso que les refiero, caso de las hermanas Serranos Cruz versus El Salvador, bueno, ellas son ya las víctimas porque se tiene una sentencia. Pero antes de ello se denomina presuntas víctimas. También tenemos a la otra parte, que es a la Comisión Interamericana y al Estado, porque el Estado se tiene que defender, ¿cierto? Entonces, es como un proceso interno. A la parte a la cual se le estaría demandando es que justamente tiene también este derecho de una defensa. Y entre los derechos se tiene, el Estado tendría presentar excepciones preliminares, ¿no? Porque de pronto el caso no debería encontrarse ante la Corte Interamericana y ante el sistema interamericano. Entonces, en este caso en especial de las hermanas Serrano Cruz versus El Salvador, con sentencia de 2004, hace bastante tiempo ya, es que se habla de que el derecho internacional humanitario con los derechos humanos, tal cual lo menciona la Corte, lo que hacen es complementarse. Se complementan, ¿por qué? Porque no olvidemos que los derechos humanos protegen los derechos y libertades de todas las personas en todos los tiempos, pero el derecho internacional humanitario es un derecho especializado, y así lo define la Corte. Es un derecho especializado, y no solamente la Corte, sino también ustedes van a poder revisar una opinión consultiva que se dio en la Corte Internacional, esta opinión consultiva de 1996 respecto a las, por ejemplo, bombas nucleares, ¿no? Entonces, en este caso de la prohibición de las bombas nucleares, en este caso en específico, también se hace referencia de que el derecho internacional humanitario es un derecho especializado, es un derecho que está justamente dirigido para un contexto, está dirigido para algunas personas y está dirigido para un tiempo limitado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los derechos humanos. Entonces, en este caso, que los y las invito a que puedan dar una lectura, pero no se preocupen, se lo voy a pasar todo el material, todo lo que estoy hablando de las normas, los casitos, se lo voy a pasar al doctor para que pueda alcanzarlos y alcanzarlas y puedan tener una mayor investigación, ¿no? Entonces, en este caso, la Corte Interamericana dice, se están complementando. Aun cuando el derecho internacional es un derecho especializado, se están complementando y lo que se busca en ambas situaciones, porque hablar del derecho internacional es hablar de la responsabilidad de quién, de los estados que tendrían, de la responsabilidad que tendrían. Ahora respecto a la competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia que tendrían? Respecto a ello, traigo a colación la sentencia Las Palmeras versus Colombia. Igualmente fue mediante una excepción preliminar que se presentó, claramente porque los estados tratan de defenderse y entre la defensa está, óyeme, Corte Interamericana, tú no tienes competencia para este caso en específico porque de pronto estamos hablando de normativas que en primer lugar no es la Convención Americana. En segundo lugar, no son los protocolos. Entonces, ¿por qué tú me tienes que traer ante este tribunal para poder de pronto hacer una investigación de los hechos, ¿cierto? Esta sentencia es del año 2000. En este caso en específico, Las Palmeras versus Colombia, ¿qué es lo que menciona la Corte Interamericana? La Corte Interamericana menciona lo siguiente, que la Convención Americana es un tratado internacional, ¿cierto? En la cual las partes, o sea, aquellos estados, se han comprometido a poder cumplir con cada una de las obligaciones. Entonces, el cumplir con cada una de esas obligaciones está el cumplir los derechos
Derecho a la vida, derecho a la integridad. Ya, perfecto. Cuando hablamos de este conflicto armado, de aquellos principalmente aquellos civiles, aquellos que ya no son parte de este conflicto, ¿ustedes creen que siguen teniendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad? Sí, claramente que siguen teniendo este derecho. Entonces, y si el Estado no los está cumpliendo, ¿sería responsable o no? Sería responsable. ¿Por qué? Porque el Estado ha ratificado esta convención, este pacto de San José. Y como lo ha ratificado, tiene esta obligación de poder reconocerlos y garantizar el ejercicio de las personas respecto a los derechos que acabo de mencionar. Por otro lado, uno de los artículos que siempre va a ser llamado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente este artículo 3 común de los convenios de Ginebra, ¿no? Este artículo 3 común porque justamente nos habla de aquellos que ya no van a ser parte o no son parte de este conflicto, entonces se tiene que custodiar. Se tiene que custodiar por estos derechos, principalmente el derecho a la vida y el derecho a la integridad, que son aquellos derechos que se encuentran yo los determino como en el centro de todos los derechos que vienen a colación, ¿no? Los derechos se interrelacionan, los derechos se necesitan los unos con los otros, aun cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la Convención Americana, los derechos humanos como tal, hablamos de generaciones, ¿cierto? De los derechos civiles, políticos, culturales, ambientales, sociales. Y cuando hablamos de los derechos que se encontrarían en juego respecto al derecho internacional humanitario, estaríamos hablando de derecho a la vida, derecho a la integridad, que podemos darnos cuenta ya de esta correlación que existe entre los dos. Otro casito que quiero traerles a colación es el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala con sentencia del 2000. En este caso, la Corte consideró poder demostrar que al momento de los hechos, al menos de este caso en específico, se desarrolló un conflicto interno, ¿no? Y ese conflicto interno, como les mencionaba, no tiene una definición. O sea, ustedes van a poder buscar en los convenios, no hay una definición del conflicto armado no, interno, o sea, no internacional, pero existen algunas cualidades o características que tienen, ¿no? Por ejemplo, el uso de la fuerza, la intensidad, que nos va a poder ayudar a determinar si nos encontramos ante un conflicto armado internacional o ante un conflicto armado interno. Por otro lado, en este caso en particular, el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, se hace también referencia al artículo 3 común de los convenios de Ginebra, ¿no? Que en el cual se prohíbe claramente en cualquier tiempo, lugar, el atentado a la vida, a la integridad de las personas. Y es muy importante que en este caso la Corte hace mención de estas diferencias que encontraríamos. La diferencia del tiempo en el cual se aplicaría. No olvidemos, vuelvo a reiterarles, el derecho internacional humanitario, ¿en qué momento se aplica? ¿En qué momento es llamado? En el momento del conflicto armado, ¿cierto? Los derechos humanos, ¿en qué momento hacemos el llamado? En todo momento. Ah, perfecto. Entonces, aquellas personas que dejaron de pertenecer al conflicto o aquellos civiles que no son parte del conflicto, ¿tendrían derechos humanos? Sí, sí tendrían derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se aplican en todo momento para todas las personas sin ninguna discriminación que se pueda dar. Entonces, la relación que tienen claramente es importante y principalmente la considero que tiene una relación como que muy pegada, porque de alguna manera tenemos a un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se tiene una jurisprudencia muy grande, respecto a estos conflictos. Uno de los estados que de pronto ha presentado también de manera reiterativa estos aspectos ha sido, por ejemplo, Colombia, ¿no? Colombia ha sido un estado que se tiene jurisprudencia respecto a estos casos y que de alguna manera ayuda al sistema interamericano a poder plantear algunas bases respecto a cuáles van a ser los pronunciamientos que se va a tener, aunque si bien es cierto, tenemos, cada vez que hablamos de derechos humanos, esta relación entre individuos y Estado, y cómo es que el Estado de pronto está violentando, pero sabemos perfectamente bien que cuando hablamos del derecho internacional humanitario,
esta relación no es tanto de dos, ¿no? Sino que también el Estado poder verificar si es que la otra parte, la determino así, si es que la otra parte ha podido tener algún exceso, ¿no? Los derechos humanos siempre van a ser importantes tenerlos en cuenta, y más que tenerlos en cuenta, poder conocerlos, ¿no? Todos los tratados que tenemos, este corpus juris que se tiene respecto a los tratados, a las libertades, a los derechos que tienen todos y todas y que se deben cumplir sin discriminación, va a ser necesario que se puedan aplicar en los distintos aspectos del derecho internacional humanitario, internamente, por ejemplo. Perfecto. Internamente, por ejemplo, cuando tenemos el derecho penal, todo ello, es necesario poder aplicar los derechos humanos para de esta manera poder detener que el Estado de alguna manera comete estas violaciones internamente con cada uno de los individuos que se encuentran. No sé si de pronto habría alguna consulta, alguna posición. Sí, doctora, justamente tenemos una consulta de aquí de una de las personas que ha estado observando por Facebook Live. Ha mandado la consulta por interno. Se la planteo, doctora. Listo, la consulta dice lo siguiente. ¿Qué relación encuentra entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos dentro del conflicto de lucha armada que hubo en el Perú en los años 90 al año 2000? Supongo que se refiere a la época del terrorismo. Si es que se aplica derecho internacional humanitario y si es que se aplica derechos humanos en esos contextos que hubo en esa década, ¿no? A ver, muchísimas gracias a la pregunta que me han realizado, que me han planteado. Y cabe, lo primero que se tiene que definir es justamente contextualizarnos si nos encontramos ante el derecho internacional humanitario, porque no olvidemos que tiene un tiempo y tiene un momento para poder aplicarse, o simplemente estamos hablando de aquellas violaciones que el Estado estaría cometiendo. El Estado tiene todo un cuerpo de defensa y claramente un cuerpo militar, policial, fuerzas armadas, marítimas y todo ello, con los cuales se buscaría custodiar la seguridad de la población. Esto es cierto. Pero el problema está cuando el Estado va más allá, cuando el Estado de alguna manera no solamente el poder custodiar esta seguridad de la nación está siendo una excusa para poder cometer y constantemente violaciones a los derechos. Entonces, lo primero que se tendría que plantear es, a ver, ¿nos encontramos realmente en ese tiempo ante un conflicto armado no internacional? ¿O simplemente nos encontrábamos ante una etapa del Perú en las cuales el Estado estaría de alguna manera cometiendo violaciones? Y acá van a ir algunas características, ¿no? Como poder comprender, por un lado, quiénes son las partes que se encuentran en este conflicto, poder determinar quiénes son las partes, poder determinar si es que hablamos de ya sea lugares en los cuales se comenzaría a atacar y si estas partes que se encuentran tuvieron una organización, si tuvieron todo un proceso. Entonces, de acuerdo a ello, poder delimitar si es que se aplicaría o no el derecho internacional humanitario. Y la relación con los derechos humanos, sí, claramente, y por eso justamente hemos tenido casos que han llegado a la Corte Interamericana. Casos de que de alguna manera se tuvieron, por ejemplo, los procesos de los jueces sin rostro. Se tuvieron procesos de los jueces sin rostro que claramente se estaba violentando los derechos de aquellas personas. Entonces se tuvieron una serie de hechos que pudieron llegar al sistema interamericano, en las cuales el sistema interamericano, en todos los casos que llegaron, determinó que el Estado peruano había violado internacionalmente, porque no había custodiado, no había protegido, no se habían dado los procesos como deberían de darse. Y acá de pronto me sirve para aclarar una idea y cuestionamiento que de pronto las personas realizan siempre. Las personas tienden a decir de que hablar del derecho, de los derechos humanos, es hablar de la defensa de aquellas personas que cometen violaciones internamente.
y que el derecho internacional lo único que hace es defender lo indefendible, y no. El derecho internacional sabe perfectamente bien que cada uno de los estados tiene una soberanía y un proceso que se debe seguir. Y lo único que se busca internacionalmente cuando hablamos de la protección de los seres humanos es que el Estado no vaya más allá de esas atribuciones que tendrían, porque nunca se va a justificar el poder ir más allá y con ella cometer una serie de violaciones, una serie de violaciones de los derechos de cada una de esas personas. Muchas gracias, doctora. Una brillante respuesta correspondiente a una brillante exposición que ha tenido la doctora Sandra Elizabeth Gil Armas desde la bella y fría ciudad de Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Entonces, le agradecemos en nombre de Equipo Jurídico Humanístico por esta ponencia que ha tenido el título de la relación entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, una cuestión que pareciera que solamente debería quedar en los libros, pero es una cuestión tan arraigada a la realidad nuestra, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, que de alguna u otra forma se ha visto involucrado también en conflictos armados. Hablamos con los vecinos países. Y entonces, en ese sentido, el derecho internacional humanitario entra a tallar. Y los derechos humanos, como bien lo ha explicado la doctora, es una temática jurídica que está y debe estar presente en todo tiempo por el asunto de la dignidad humana. Entonces, doctora Sandra Gil Armas, muchas gracias por la exposición del día de hoy. No sé si tendría unas últimas palabras para su audiencia, ¿no? Para que le pueda dar de repente algunos consejos en cuanto a su experiencia en lo que respecta a derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad y el espacio, ¿no? Y siempre he considerado que hablar de derechos humanos es importante para, por ejemplo, en el área penal, para aquellos que se dedican a la litigación. Es importante para poder hacer ese llamado y no se cometan vulneraciones. Hablar de derechos humanos es hablar de todas las personas, es hablar de aquellos, por ejemplo, aquellas personas privadas de la libertad, pero tomarlas como seres humanos. Entonces, es hablar de la dignidad, como muy bien usted lo mencionaba. Nada, muchísimas gracias. Invitarlos a todos a que sigan cada una de las sesiones que se van a dar en el curso de Derecho Internacional Humanitario. He visto que tiene una plana docente bastante variada en hombres y mujeres y principalmente personas especializadas en la materia. Qué gusto me da poder saber de que se están dando espacios a otras ramas, porque comúnmente vemos las tradicionales, ¿no? Pero el derecho va más allá del derecho penal y civil, que no digo que son malas, que son muy buenas, pero tenemos que ponernos a la vanguardia. Internacionalmente se hablan de estos temas, internacionalmente se conocen de estos temas, entonces es hora de que nuestro país también lo conozca y felicito, doctor, por el empeño, el esfuerzo y la organización para poder presentar estos nuevos proyectos e invitarlos a que se inscriban, a que participen de cada una de las ponencias, porque siempre es bueno. Nuestro mundo no solamente acaba en el Perú, nuestro mundo está afuera, entonces tenemos que colocarnos, vuelvo a repetir, a la vanguardia. Muchísimas gracias con aquellas que nos han seguido. Mi nombre es Sandra Gil Armas y bueno, espero para otra oportunidad poder encontrarme con cada uno de ustedes, tal vez hablando de otras temáticas sobre derechos humanos. Listo, muchas gracias, doctora Gil Armas, por la exposición. Vuelvo a repetir, una magistral exposición. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber asistido el día de hoy, por haber estado también observando en la plataforma de Facebook Live. Que tengan muy buenas noches, Dios les bendiga. Y pues de todas maneras, doctora, vamos a tener otros espacios con usted, porque sabemos de la experiencia que usted tiene respecto al tema de derechos humanos. Dios les bendiga a todos, que tengan buenas noches y recuerden, seguimos con el curso de lo que es estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También nos esperamos, doctora también está invitada. Bendiciones, que tengan buenas noches.